versículo 16, que estábamos leyendo allí atentamente, podemos considerar la primera escena de esta historia, la decisión insensata del hijo menor. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, el menor: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba este hijo menor llenar su vientre de algunas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Queridos hermanos y queridos amigos, aquí la historia empieza cuando el menor de los hijos le hace una petición a su padre, ¿verdad? Él ya no deseaba, este muchacho, ya no deseaba estar viviendo bajo esa sombra de autoridad paterna. Ya él no deseaba eso. Él deseaba era hacer ya lo que él quería, lo que se le viniera en gana. Ya quería ser independiente, pero como no podía llevar a cabo el plan que él tenía sin dinero, entonces él le pide a su padre que le reparta la herencia. Eso es lo que está ocurriendo allí, queridos hermanos. Este joven definitivamente no estaba dispuesto a esperar tanto para recibir la herencia. ¿Cuándo recibe la herencia? Cuando ya su padre, los padres mueran. Pero este hombre no quería esperar tanto. Él quería agilizar ese proceso, y por eso es que decide hacer algo que, hermanos, debió haber herido profundamente el corazón de este padre. Debió haberlo herido. Pedirle que le diera su herencia en vida, hermanos, era como si este muchacho le estuviera diciendo de una manera directa al padre: en lo que a mí respecta, tú ya estás muerto para mí. Tú ya estás muerto para mí. Tú ya estás muerto para mí. No quiero seguir viviendo al lado tuyo. Nunca más. Yo quiero tus bienes. Quiero mi herencia. Las quiero ya. Eso es lo que quiero. Pero no te quiero a ti. Dámelo ya. Esas son las palabras del hijo menor hacia su padre. Y nos podemos imaginar, queridos hermanos, al Señor Jesucristo aquí contando esta historia, contando cada escena, y las personas allí a su alrededor con sus oídos atentos a esta historia que está contando el Señor, ellos esperando con ansiedad cómo se iba a seguir desenvolviendo esta historia. Allí estaban muy atentos, ¿verdad? Esperando que el padre, que eso sería lo normal, definitivamente le diera una bofetada a su hijo por irrespetuoso, por deshonrar allí al padre. Eso era lo que estaban esperando los oidores de esta parábola. Que el Señor que el padre le dijera: esta es tu herencia, ¿quieres tu herencia? Tú eres un irrespetuoso conmigo. Y quizás lo abofeteara, le diera una cachetada a ese hijo y le dijera: tome su herencia, ahí está su herencia. Eso es lo que cualquier padre, queridos hermanos y queridos amigos, allí en el Medio Oriente hubieran hecho ante esta situación. Qué falta de respeto con el padre, ¿verdad? Ya lo quería ver muerto. Pero miremos que el padre,
de esta historia, el padre de esta parábola, hermanos, decide es acceder a esta petición. Él decide acceder a esta petición, como lo dice el versículo 12. Dice que el padre, ¿qué hizo? Le repartió los bienes, le repartió lo que a él le tocaba. Recordemos que en ese tiempo no era quizás meter la mano allí por la túnica y girar el cheque a nombre del hijo, porque no se manejaba así el dinero en esa época. Las riquezas de una familia estaban representadas mayormente por terrenos, por tierras, por animales. Entonces nos imaginamos, queridos hermanos, nos imaginamos a este padre, como dijéramos, ya me puso a voltear mi hijo, a mirar cómo vendo las tierras, cómo vendo mi ganado para poder darle lo que le toca. Incluso en estos tiempos, cuando uno vende así apresuradamente, ¿será que puede obtener un buen precio? Esto lo puso a hacer el hijo, al padre, a vender allí sus propiedades que quizás también habían sido dadas al padre por sus padres, también por herencia. Vendió propiedades y le da a su hijo lo que quiere. En vez de airarse este padre, vemos allí un padre definitivamente amoroso, ¿cierto? Un padre amoroso que a pesar de esta solicitud sigue allí amando a su hijo. Este relato, es muy importante saber qué es lo que está pasando, queridos hermanos, nos muestra el verdadero amor de un padre por sus hijos. El verdadero amor de un padre por sus hijos. Y si pudiéramos, queridos hermanos, ponerle título a este sermón, sería un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Hermanos, este muchacho, el hijo menor, no apreció esto. Quizás su ansia de libertad, su ansia ya de independizarse era tan grande que se fue a vivir, dice las Sagradas Escrituras, lo más lejos posible, ¿verdad? Lejos, a una provincia, lejos de su padre. Y ocurrió lo que suele pasar siempre en estos casos. Eso ocurrió. Vivió desenfrenadamente, ¿cierto? Y al poco tiempo se quedó sin un centavo. ¿Qué dice el versículo 14? Ayúdenme allí. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Era tal el hambre de este muchacho, tal el hambre, hermanos, que imaginémonos esa escena. Tenía un hambre tan terrible que él anhelaba, ¿cierto? Que anhelaba comer la comida de los cerdos. Él estaba anhelando eso. Nadie le daba, hermanos. Ya no tenía amigos. Mientras tuvo dinero, tenía amigos, se relacionó con rameras, estaba acompañado. Como no tenía ya nada, hermanos, ya nadie estaba con él. Ya nadie le quería ayudar. Había llegado definitivamente al punto más bajo, ¿cierto?, de su humillación. Había llegado a tal punto, pero estando definitivamente en esa condición de soledad, de hambre, queridos hermanos, ahí es cuando el joven definitivamente recapacita. Él recapacita, tenía que llegar hasta ese punto, ¿verdad? Para poder recapacitar. ¿Qué hice? Él recapacita. Y eso nos lleva a la segunda escena de esta historia. Como si fuera un festivo por la tarde, al plan retorno. Pero el plan retorno del hijo. Él ya empieza a maquinar eso allí en su mente. Versículo 17, ¿qué nos dice? Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, versículo 17, ¿sí? 17, 18 y 19. Pero bueno, el versículo 17, definitivamente cuando dice volviendo en sí, hermanos, las aflicciones son un gran maestro, ¿cierto? Son un gran maestro. Este joven, él sabía y tenía el pleno conocimiento que había deshonrado profundamente a su padre. Él sabía, tenía esa conciencia, y él no podía pretender que lo volvieran a tratar como a un hijo. Eso era lo más normal. Y esto lo lleva a reflexionar, a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso empieza ya a maquinar allí en la situación que él está. Él sabía que había perdido absolutamente todo el derecho de pertenecer ya a esa familia. Y está dispuesto, tal sería esta situación tan tremenda, que él está dispuesto, hermanos, a trabajar como un obrero más allí en la casa de su padre con tal de resarcir sus faltas. Así que él empieza allí, también bajo los efectos del hambre y de estas dificultades, a ensayar su discurso. Allí empieza a prepararlo, estando en el chiquero, sucio, maloliente, con hambre, hasta que definitivamente él toma el impulso. Él se anima y nos lleva a la tercera escena: el regreso a casa y la bienvenida de su padre. Eso es lo que está ocurriendo en esa historia. Versículo 20, ¿qué nos dice? Pero solo el 20. Y levantándose dijo a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, nos imaginamos la mente de este muchacho, ¿no? Allí caminando hacia su casa, y lo que él estaba pensando a medida que se iba acercando a su padre. Y dice el texto que aún estando lejos, allí cuando el padre lo ve lejos, el padre ve a su hijo, hermanos, sus entrañas se movieron. Él fue movido a misericordia, este padre amoroso, a tal punto, queridos hermanos y amigos, que hizo totalmente algo inaudito en el contexto de esta sociedad y de estos tiempos. Las personas ancianas no corrían, hermanos, en Israel. Eso lo hacían los muchachos, y más una persona de dignidad, un hombre de dignidad. Pero cuando él ve a su hijo, a este hijo que se había perdido, allí lo ve en la lejanía. Nos imaginamos allí él levantándose su túnica para poder correr mejor al encuentro con su hijo, arremangándose allí la túnica y corriendo presuroso a ese encuentro. Seguramente, y lo más seguro es que este hombre estaba sucio, ¿verdad? Quizás, y es lo más lógico, oliendo a feo, maloliente, pero él se echó sobre su cuello, sobre el cuello de su hijo, y lo abraza fuertemente y lo besa una y otra vez, abrazándolo y besándolo una y otra vez. Al ver la reacción de su padre, de este muchacho, al ver, entonces, hermanos, esto lo anima definitivamente a lo que él había pensado, ese discurso que él había pensado. Él se anima, lo que había ensayado, y definitivamente decide ya actuar. ¿Qué nos dice el versículo 21? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre hace todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de lo que el hijo pensaba que iba a hacer su padre.
Hermanos, él quería solo que lo emplearan, que fuera un empleado más, no pedía más este muchacho. Era tal su arrepentimiento. Pero lo primero que hace el padre es que traigan la mejor ropa, ¿verdad? Y vistan a mi muchacho. No solo quería verlo bien vestido, sino que también, hermanos, esto era una señal de que, de una total aceptación, ¿verdad? Y perdón del padre hacia su hijo. En otras palabras, tú no tienes absolutamente nada para que te reciba de vuelta y te restaure como hijo. Esa fue la respuesta allí del padre. No olviden, amigos, hermanos, que el Señor Jesucristo, para que no se me vayan a desviar, que Cristo está tratando allí de hacer por medio de esta parábola, es hablarle de una manera frentera a los escribas y a los fariseos que lo estaban criticando a él. Allí les está hablando a los religiosos, a los moralistas de esa época. A él está llevándoles esta parábola, porque lo estaban criticando que porque él recibía a los publicanos y a los pecadores, que él se la pasaba con ellos. Hermanos, su mensaje, este mensaje no podía ser más claro, más contundente, porque Dios, querido hermano, querido amigo, es capaz de extender su perdón al más perverso de los pecadores. Dios es capaz de extender su perdón y su misericordia al más perverso de los pecadores. Pero este no es el fin de la trama. Todavía nos queda una escena más. ¿Cuál escena más? La menos conocida, hermanos. Y estén atentos a esto, porque cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, nos enfocamos solo en la hazaña que hizo este hombre, ¿verdad? Pero en esta última escena es la menos conocida, pero es la más importante en el contexto de lo que está ocurriendo allí. Y es el enojo del hijo mayor. Versículo 25, hermano Diego, hasta el 30. Ahora sí lo puede leer, del 25 al 30. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para acostarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Amén. Hermanos, el hijo mayor regresa del campo y se da cuenta que algo grande está pasando en su casa, ¿verdad? Él se da cuenta. Hermanos, aquello tenía que definitivamente ser un alboroto, una gran fiesta lo que estaba ocurriendo allí en la casa. Pero en vez de entrar y saludar a su hermano, ¿cierto? También en vez de alegrarse junto con su padre, él decide no entrar. El hijo llama a un criado y le pregunta qué es lo que está pasando, por qué tanto alboroto y qué pasa. Allí esta persona lo pone al tanto de lo que está ocurriendo. Su hermano ha llegado y su padre lo ha recibido y ha ordenado matar el animal más gordo, ¿verdad? Para hacer una fiesta. ¿Y cuál es la reacción de este hombre? Del hermano mayor. ¿Cuál es la reacción? Hermanos, él se aira, ¿cierto? Se enoja de tal manera que él no quiere entrar a la casa. Y aquí comienza en este momento a revelarse otro aspecto de la historia. Muy atentos a esto.
Aquí comienza a revelarse otro aspecto de la historia. El hijo menor había deshonrado al padre por haberle pedido al padre su herencia y haberse marchado de la casa. Y esto es exactamente lo que está haciendo el hijo mayor, tan solo, queridos hermanos, que de una manera distinta. Otro método. El hijo menor deshonró y respetó al padre. Y este hijo mayor también está haciendo lo mismo. De otra manera, distinta, pero está haciendo lo mismo. Y respetándolo, deshonrándolo. El hecho de quedarse fuera de la fiesta, hermanos, no era otra cosa que un reproche a la forma de actuar de su padre. Estaba allí reprochándole como había actuado su padre. Este hombre le estaba diciendo simplemente que él consideraba que su padre estaba actuando como un necio, ¿verdad? Al recibir a su hijo de esta manera. El problema del hermano mayor era todavía más profundo. El problema que tenía este hombre, el hermano mayor, era más profundo. Repitamos el versículo 29. Mas él, respondiendo, dijo al padre: miren esto, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él en el fondo, allí de su corazón, este hijo tampoco amaba a su padre. Tampoco lo amaba. Si lo hubiera amado, si hubiera amado a su padre, hermano, se hubiera alegrado junto con él, ¿verdad? Hubiera entrado, hubiera participado de esta alegría. Pero allí estaba demostrando lo contrario. Su obediencia, esta obediencia aparente del hijo mayor, era solo un medio también para obtener las riquezas de su padre. Ese era un medio para obtener lo que él quería, los bienes de su padre, para poder también gozarlo con sus amigos. Y una vez más, en este momento de la historia, se hace evidente la generosidad y el amor de este padre, ¿verdad? Una vez más, hermano, la conducta de este hijo mayor había sido sumamente también irrespetuosa con su padre. Imaginémonos este cuadro. En vez de darle también lo que él se merecía, por ser aguafiestas, por ser envidioso, por ser egoísta, hermanos, el padre vuelve a reaccionar una y otra vez con gracia y con ternura. Versículo 31, que dice: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sí? ¿Cómo habla este padre? Sigue ahí amorosamente, ¿verdad? Él habla amorosamente para que cambie de actitud. Le habla cariñosamente para que no se quede afuera, para que entre a la fiesta. Hermanos, aquí lo extraño es que la historia termina acá. Aquí termina la historia, ¿verdad? No sabemos más qué ocurrió. No sabemos qué pasa después. ¿Entraría, no entraría? ¿Comería también? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero hermanos, lo que sí sabemos es que cuando el Señor termina precisamente allí esta historia, la deja en suspenso, queda allí como una incógnita. Hermanos, es como una forma de apelación a los escribas y a los fariseos. Eso lo está haciendo el Señor, como si Cristo allí les estuviera diciendo: ustedes también se van a quedar por fuera de la fiesta. El Señor les está allí con esta incógnita, haciéndoles esa pregunta. ¿No van a entrar a la casa? ¿No van a recibir el amor del Padre?
Y eso nos lleva definitivamente ya a empezar a aterrizar esta parábola. Estábamos viendo la historia, el contexto, pero ya es hora, queridos hermanos, de aterrizarlo. Así que, por favor, pónganse los cinturones de seguridad, como siempre digo, para que no sientan mucho, ¿verdad? Empecemos a aterrizar este sermón, esta enseñanza, esta parábola, esta historia. Querido hermano y querido amigo, ya usted conocía la historia, la hemos recordado, pero la pregunta es, ¿qué lección quería Cristo comunicar por medio de esta historia? ¿Qué lección? Permítame compartir por lo menos tres en estos minutos que nos quedan en esta mañana. Y la primera, hermanos, es que existen varias formas de perder. Existen varias formas de perderse. Los dos hermanos eran muy diferentes entre sí, ¿verdad? Eran distintos. Uno había decidido tomar el camino del desenfreno moral y el otro había decidido seguir la senda de la obediencia. Allí vemos dos caminos. Mientras uno se aleja lo más lejos posible de la casa paterna para vivir como le diera la gana, para vivir desenfrenadamente, ¿qué pasa con el otro? El otro había decidido permanecer al lado de su padre y servirle. Dice él mismo dice, tantos años te he servido. Diríamos, no, pues gracias. No tengo más que decirle a mi hijo con esas palabras. Hermanos, estos dos hermanos no parecían tener nada en común, como les vengo diciendo, pero el Señor Jesucristo nos revela en esta parábola una realidad muy distinta. El Señor nos está viendo y nos está mostrando que hay una realidad muy distinta, quizás a lo que tú estabas pensando o a lo que piensas. Porque al final de cuentas, hermanos, estos dos hombres estaban igualmente perdidos. Estos dos hombres estaban igualmente perdidos. Los dos estaban lejos del Padre. Entiendan lo que les quiero decir. Los dos estaban lejos del Padre. Uno estaba perdido en su inmoralidad y el otro estaba perdido en su moralismo. Uno estaba perdido en su inmoralidad y el otro estaba perdido en su moralismo. Uno rechazó a su padre de una forma directa, de una forma abierta, ¿verdad? De una forma clara. Y el otro decidió permanecer al lado de su padre, pero no porque le amaba, sino para disfrutar también de sus bienes. No porque le amaba, estaba al lado de su padre. Y a la hora de la verdad, lo trató con el mismo irrespeto y con el mismo rigor. Allí estamos viendo. Y ese, querido hermano y querido amigo, es el problema de los moralistas. Ese es el problema. El hermano Sugel Michelin, en uno de sus sermones, él nos dice que el moralista pretende controlar a Dios a través de su obediencia. El moralista pretende controlar a Dios a través de su obediencia. Yo te sirvo, Señor, yo te obedezco y tú me tienes que bendecir. Eso es lo más lógico. Yo me porto bien, yo te obedezco y tú me tienes que bendecir. Esta persona se cree lo suficientemente buena, ¿verdad? Pero no es a Dios lo que él quiere. Esta persona que actúa y piensa así, lo que verdaderamente quiere es ser beneficiado por los favores de Dios, ser bendecido, así, tal cual como el hijo mayor, tal cual como el hijo mayor.
Hermanos, el Evangelio a nosotros nos enseña que no hay nada bueno en nosotros, ¿verdad? Absolutamente nada bueno en nosotros. Nosotros, usted, yo, somos completamente impotentes, hermanos, ante un Dios sumamente, inmensamente justo, ante un Dios inmensamente santo. Pero la buena noticia es que Dios ofrece, recuerde, por gracia a inmorales, a moralistas, que ofrece poner en su cuenta la justicia perfecta de Dios. La justicia perfecta de Dios. Y aplicarle definitivamente su muerte a las deudas, a tus deudas, por medio de la justicia de Dios. Únicamente por fe. Hermanos, gratis. Gratis. Querido amigo, si tú esta mañana estás tratando de ganarte el favor de Dios por tus obras, como tú te estás comportando, por tu decencia, quizás estás tratando de ganarte el favor de Dios por tu obediencia, por tu desempeño religioso. Escuchemos Romanos 3:10. Vayamos a Romanos 3:10. Alguien que me ayude rápidamente. Romanos 3:10. Yes. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y tú no eres la excepción. Yo tampoco soy la excepción. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Si nosotros obramos para ganarnos la salvación, hermano, lo que estamos haciendo es irrespetar a Dios, insultar a Dios. Nosotros dependemos, y debemos recordarlo enteramente, hermanos, de Él, de Dios, para poder salvarnos. Nosotros ni podíamos hacerlo, no podíamos hacerlo. Y esta parábola, la que estamos viendo, nos enseña esto. Pero no solo, hermano, nos enseña que existen varias formas de perderse. Estamos aprendiendo eso, existen varias formas de perderse. Pero no solo, hermanos, aprendemos esto. Nos enseña también, con lo que hemos leído, que también, hermanos, la gracia de Dios es suficiente para salvarnos a cualquier pecador, a cualquier tipo de pecador. Estos dos hijos de esta parábola despreciaron, ¿verdad? Pero también deshonraron a su padre, cada uno a su modo. Pero el padre no tuvo más reparo sino mostrarle su amor, su perdón. Y esto es lo que hace Dios exactamente con cada pecador, pero con cada pecador que se arrepiente, con cada pecador que reconoce a Dios, sin importar qué tan profundo hayas llegado en tu vida de pecado. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el gozo de Dios es perdonar. Él nos perdona. Pero si acaso, amigo, tú definitivamente no te identificas en esta mañana con el hijo menor, porque no, definitivamente hasta ahora yo estoy viviendo bien, tengo una vida moral decente. Entonces, volvamos a mirar cuál fue el trato
que Dios le dio a su hijo, el padre, a este hijo mayor. Y cuando este hombre rechaza entrar a la casa, es porque él no acepta definitivamente la gracia y la misericordia de su padre. Eso está haciendo él. En vez de darle a este hijo lo que merecía, el padre sale a apelar, a hablar amorosamente, a apelar a su corazón y a tratar de convencerlo de que entre. La puerta de la salvación está abierta, ¿verdad? De par en par, para el inmoral y para el moralista, para el irreligioso, pero también para el religioso. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par, para los dos, porque los dos necesitan entrar por ella. Los dos necesitan entrar por ella. Los dos están igualmente perdidos, hermano. No hay de otra, los dos necesitan de la misma gracia de Dios. Pero hay una cosa muy importante. Definitivamente, en estos dos casos hay un caso que es más evidente, ¿verdad? Es más notorio ante los ojos de los demás, ante la sociedad, y es cuál comportamiento. El del pródigo, el que se va, el que hace las cosas de frente, el que vive en inmoralidad, el que vive revolcándose en pecado. Claro, esto es más notorio. Es más, pero miren que ahí está el peligro del moralismo. Ahí está la trampa. Las personas que se confían. Ahí está el peligro del moralismo. El muérgano, por decirlo así, ¿qué hacía? Abiertamente era un pecador, ¿verdad? El muérgano abiertamente pecador, pero al final él entra a la fiesta, hermanos. Él entra a la fiesta. ¿Y el moralista cómo quedó? ¿En dónde terminó? Terminó afuera de la fiesta. El moralista, el obediente, terminó afuera de la fiesta. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Ya en los 3 minutos que me quedan, querido hermano. Para acogernos a la misericordia de Dios, tenemos que venir a Él en arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Para acogernos a la misericordia de nuestro Padre, tenemos que venir a Él con un verdadero arrepentimiento. Y cuando este hijo llega a casa, recordemos el hijo pródigo, cuando él llega a su casa, él no llega diciendo, venga papi, otra vez estoy aquí. No me vaya a decir que está bravo conmigo por lo que hice. Entiende, uno es joven, no tengo experiencia. Uno de joven se enceguece, papi. ¿Cierto? No, déjale manejo a eso, no, tampoco es cosa del otro mundo. El hecho es que aquí estoy yo otra vez. Eso es lo que importa. Uno de joven no piensa las cosas bien, papá. Tranquilo. Él no llegó así, no. Este muchacho llegó a la casa profundamente, querido hermano y querido amigo, humillado. Este muchacho llegó a esta casa, hermanos, humillado y arrepentido, como lo mirábamos en el versículo 21. El hijo menor tuvo que arrepentirse de su inmoralidad, ¿verdad? Humillarse delante de su padre. Un verdadero arrepentimiento. Pero el hijo mayor también tenía que arrepentirse. Él tenía que arrepentirse de esta actitud. ¿De cuál actitud? De su autojusticia. Miren que le está diciendo, yo que te he servido y sacando pecho, no me he ido, ni siquiera me regala un cabrito. Él tenía que haberse arrepentido de eso, de su autojusticia, de su orgullo. Pero hermanos, ¿qué es arrepentirse? Tanto que utilizamos esa palabra. ¿Qué es arrepentirse? Hermanos, es reconocer que vamos transitando por el camino equivocado. Es reconocer que vamos transitando por el camino equivocado. Es pedir perdón verdaderamente. Es humillarse. Estos dos hombres estaban caminando. Uno estaba caminando por el camino del placer, de la sensualidad. Y el otro estaba tratando de conformarse con una vida
estrictamente y una obediencia moral buena. Hermanos, ojo con esto. El Señor nos está enseñando que estas dos opciones, estos dos caminos terminan definitivamente en un callejón sin salida. Ojo con el moralismo. Y hermano y amigo, de primeras yo. Ojo William, ojo hermanos, ojo amigos, porque si en verdad tú quieres entrar a la fiesta del Padre, tienes que volverte de tus propios caminos y aceptar humildemente y por fe, hermanos, la única vía que nos va a llevar a la eternidad. No nos confiemos de nuestro moralismo. No nos confiemos. Las opciones no son el moralismo o la inmoralidad. No. ¿Cuál es la opción? La opción es el verdadero evangelio, ¿verdad? Reconocer lo que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Reconocer esa gran obra. Hermanos, la gracia de Dios está disponible. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par. Pero tienes que venir a Cristo, definitivamente en arrepentimiento y fe, descansando solo en Él. Ven así como tú estás, así maloliente, oliendo a feo por el pecado, ¿verdad? Allí como el hijo menor, o ya sea que tú estés en tu moralismo, hayas estado aparentemente confiando en tu propia autojusticia y creyéndote demasiado buena gente. Pero yo voy a la iglesia, pero yo canto, yo oro, yo leo la Biblia. Hermanos, ¿y saben cómo termina la historia? ¿Saben cómo termina esta historia? En una gran fiesta. En una gran fiesta. Y es la fiesta de la salvación. Es la fiesta de la salvación, donde estaremos solo por gracia y misericordia, hermanos, allí regocijándonos por siempre, por la eternidad con nuestro Padre. Ven a la fiesta. Ven a la fiesta. Entra a la casa. Entra y entenderás lo que es, de una vez por todas, vamos a entender lo que es verdaderamente el gozo, la alegría de estar juntos con nuestro Padre Celestial de todo corazón. ¿Será que acaso estamos con Él solo para recibir las bendiciones de nuestro Dios? Y a la hora del té, ¿estamos actuando igual que el hijo mayor? Aquí estoy, te estoy sirviendo, pero no lo estamos haciendo de corazón. No lo estamos haciendo de corazón. Ven a la fiesta, que nuestra vida entera esté consagrada a nuestro Dios, hermanos, a nuestro Señor, y que nosotros podamos decir de corazón, que el Señor nos limpie, que el Señor nos lave, que nos limpie de toda maldad. Poderle decir: Señor, traigo a ti mi vida para ser tuya por la eternidad. Sirvámosle de corazón a nuestro Dios. Recuerden que no solo hay un camino para perderse. Este camino de la moralidad también es muy peligroso. Muy peligroso si no lo hacemos de corazón. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, una vez más es por tu misericordia y por el amor que tienes para con nosotros. Sabemos, Señor, que tú has hecho una gran obra que nosotros no merecíamos. Pero casi siempre, Padre Santo, empezamos a descansar en nuestras fuerzas.
en nuestro moralismo. Y sabemos, Señor, que si actuamos así, no lo hacemos de corazón, no venimos ante ti con un corazón verdaderamente contrito, con un corazón verdaderamente humillado y arrepentido, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero también sabemos, Señor, que por ese amor y esa misericordia y por ese amor que tú tienes para con nosotros, tú sigues hablándonos a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Pero también, así como este hijo llegó arrepentido, siendo consciente que había pecado contra el cielo y contra su padre, Señor, en esta mañana tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todos nuestros pecados, arrepentirnos de este moralismo falso y saber que eso no lo es todo, porque tú conoces lo más profundo de nuestros corazones. Que no abusemos y que no sigamos abusando de tu paciencia, Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos. Amén.